Vamos a hacer unas consideraciones ontológicas, generales, sobre la energía y sus aplicaciones, desde luego, al caso de la homeopatía. La siguiente, por favor. Tendríamos, pues, entonces, que colocarnos dentro del marco de la filosofía para saber de qué parte de ella es de la que nos vamos a ocupar. La teoría del pensamiento comprende la lógica y la teoría del conocimiento, la teoría del ser comprende la ontología y la metafísica. La ontología, desde luego, es la teoría del ser en general y la metafísica de los seres en particular. Por ejemplo, metafísica del universo, metafísica de Dios, o teología, metafísica del hombre, o antropología filosófica, etc. Y la teoría de los valores, que comprende la axiología general, la ética, la estética y la filosofía de la religión. Vamos entonces a entrarnos en el campo de la ontología. Pasemos a ver. Y como Sir Walter Eddington, hace ya muchos años, comenzamos esta introducción con el caso de una mesa, poniendo ante nuestra observación una mesa. Pasemos a ver. Lo mismo que Eddington, nos preguntamos, ¿qué es esta mesa? ¿Cuál es su ser? O sea, ¿cuál es el ser del ente que estamos considerando? Pasemos a la siguiente. Y la respuesta más sencilla es una mesa, es una mesa. Entonces, el creer pues que las cosas son como son, se ha llamado siempre en filosofía realismo ingenuo. Es decir, el considerar que el ser del ente se agota en la apariencia del objeto considerado. Eso es exactamente lo que se denomina en filosofía realismo ingenuo. Y ningún filósofo a lo largo de toda la historia de la filosofía ha sido realista ingenuo, o se ha declarado realista ingenuo. No puede serlo, puesto que es filósofo. Hay realismo, idealismo, subjetivismo, etcétera, objetivismo, todo lo que se quiera, menos realismo ingenuo, porque es una posición antifilosófica. Pasemos a la siguiente. Pero claro, en el momento de vivir todo el mundo es realista ingenuo. Por ejemplo, el científico, cuando está pues en su casa, viviendo simplemente, distrayéndose, tomando sus alimentos, etcétera, pues es una persona que cree en la realidad tal como la ve, porque no está en función de indagarla. Pero otra cosa es el momento de llegar a su laboratorio y entonces está indagando la verdad de las cosas. Entonces está buscando el verdadero ser de las cosas. Pasemos a ver. Entonces, lo primero que nos encontramos es con que la mesa es, ante todo, algo de madera, un objeto de madera. La siguiente. Pero la madera, a su turno, vamos a averiguar qué es si nos encontramos con que son células y fibras vegetales muertas que configuran pues un cuerpo, el cual se trabajó pues para configurar esa mesa de madera. Pasemos a ver. Pero resulta que ahí no se agota todavía el ser, porque las células y las fibras, perdón, las células y las fibras de esa madera tienen una constitución íntima que les es propia. Aquí está esquematizado lo esencial pues de una célula. Pasemos a ver. Y naturalmente vamos más allá y sabemos que esas células o esas fibras en instancia anterior están compuestas por moléculas de distinto tamaño y configuración. La molécula después tiene una configuración inmensamente variable y su tamaño es infinitamente variable también. Pasemos a ver. Y por último decimos, o no, por último todavía no, porque nos faltan otras instancias, que las moléculas están compuestas por átomos. Por ejemplo, la de cloro de sodio está compuesta por un átomo de cloro y otro átomo de sodio. Entonces estamos avanzando mucho más en el conocimiento del ser de ese ente que es la mesa. Pasemos a ver. Y finalmente diríamos, bueno, pero entonces este átomo no es una partícula sólida, sino está configurado por un núcleo y una serie de niveles dentro de los cuales pues se mueven electrones en orbitales como estos.
Y entonces tenemos todos los niveles KLMNOPQ en que pueden moverse los electrones dentro de sus orbitales. Pasemos a ver. Ahora bien, el electrón se mueve alrededor del núcleo dentro de su orbital con una velocidad del orden de los 12.000 millones de veces por segundo, o no del orden, de 12.000 millones de veces por segundo. Entonces, en cualquier unidad de tiempo superior a 12.000 millones de veces la fracción del segundo, pues está al mismo tiempo en dos partes, en dos sitios del espacio, al mismo tiempo. En cualquier unidad, pues, que sea mensurable, está el electrón en distintas partes del espacio al mismo tiempo, está pues girando con una velocidad que le permite ser en cierta forma ubicuo. Y por lo tanto, no se puede representar el electrón ni siquiera simbólicamente como una figura simple, pues dando vueltas o giros y demás, porque varía mucho en sus posiciones, y solamente se puede representar de esta manera con el nombre de nube ondulatoria. O sea que alrededor del núcleo, en cada orbital, hay una nube ondulatoria, representada por los movimientos del electrón. Pasemos a ver. Y en la totalidad pues, de los átomos se van mezclando los distintos, del átomo, perdón, se van mezclando en los distintos niveles los diferentes orbitales, teniendo en cuenta además que dentro de cada uno de estos orbitales el electrón tiene su movimiento propio, que es el spin. Pasemos a ver. Y en el núcleo también nos encontramos con una fenomenología semejante. El núcleo desde luego no tiene ninguna barrera, como haría pensar pues el esquema simbólico en que siempre nos toca pintarlo como si tuviera un límite. No, desde luego que no. No hay una membránula o cosa así pues que sea el límite del núcleo. Eso es perfectamente teórico. El núcleo está compuesto básicamente por protones y neutrones, y allí se invierten las cosas. Hay una carga central negativa alrededor de la cual gira en orbitales con esa misma velocidad que el electrón, cargas positivas, de suerte tal que configurando distintos niveles, en última instancia se generan partículas neutras, que son los neutrones, o partículas con cargas positivas, que son los protones. En última instancia también, cada una de estas partículas está configurada por otras todavía más pequeñas que se denominan los quarks. Y en esos niveles ondulatorios de la configuración de la materia, vemos pues cómo ha desaparecido por completo el concepto de masa y aparece dominando todo el panorama del conocimiento del ser, el concepto de la energía. Pasemos a ver. Los quarks ya no tienen expresión posible desde el punto de vista matemático diferente de los cuantos. Es una expresión energética y matemática. Un cuanto es la cantidad de energía luminosa contenida en una cantidad dada de masa. Pasemos a ver. Y por lo tanto, volvemos a nuestra mesa y ahora sí decimos, ¿qué es la mesa? La mesa es energía organizada con el aspecto de un objeto al que denominamos mesa. Ahí sí estamos hablando ya un lenguaje filosófico o científico, es decir, el del conocimiento real del objeto que estamos considerando. Pasemos a ver. Esto fue lo que le permitió decir a Oswald a principios de este siglo, establecer ese postulado famoso: la energía es la realidad, la materia es una hipótesis. Pasemos a ver. Y luego Einstein representó matemáticamente la significación pues, de la energía en relación a la masa. La energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. De suerte tal que cada pequeña porción de materia puede ser convertida totalmente en energía, y esa energía será la masa que contiene multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, la masa encierra una enorme cantidad de energía y es convertible totalmente en esa energía, como pasa, por ejemplo, en el caso pues, de las bombas atómicas, en el caso pues, de la energía de todos los astros, la energía del Sol,
etcétera, que es de tipo nuclear y de fisión, pues de partículas nucleares, configurando de una masa determinada una energía que se esparce por el universo y que va a tener determinadas funciones importantísimas en él. Por ejemplo, el sostenimiento de toda la vida sobre la Tierra. Pasemos a ver. Entonces, la integral energética de las partículas nucleares, sumada a la integral energética de la corteza electrónica, da otro integral que es la energía gravitacional del átomo. Y del concepto de energía gravitacional del átomo surge el de la molécula y el de los compuestos de moléculas y el de todos los cuerpos en general, sean pequeños o sean grandes. De suerte tal que en el microcosmos, lo infinitamente pequeño, y en el macrocosmos, llegando hasta lo infinitamente grande, de todas maneras, se cumple el principio de que en el átomo la energía gravitacional es la suma de la energía nuclear y la energía de la corteza del átomo, sabiendo pues que en la corteza hay electrones y en el núcleo hay protones y neutrones y en última instancia quarks como constituyentes más elementales de la materia. Pasemos a ver. Por esa circunstancia, por la energía gravitacional, ocurre que todo cuerpo pequeño que vaya, o de determinado tamaño, pequeño en relación a otro, que vaya por un espacio determinado, con una velocidad determinada, si pasa por la proximidad de un cuerpo más grande, es atraído por él. De suerte tal que esta es la dirección que seguiría el cuerpo que va por el espacio. Esta es la atracción gravitacional, porque tiene más masa y entonces esta resultante viene a ser acá y se forma otra vez una cosa igual, hasta que finalmente el cuerpo de menor masa que el otro se ve obligado a girar en forma indefinida alrededor del otro, del de mayor masa. Pasemos a ver. Pero si las energías gravitacionales son idénticas, entonces ningún cuerpo obliga al otro a girar alrededor de sí mismo. Y los dos se ven obligados a estar indefinidamente equidistantes el uno del otro, sea en el espacio grande, cósmico, o sea en el mundo infinitamente pequeño, en el microcosmos. Pasemos a ver. Por eso es que hay en el cielo estrellas que configuran constelaciones. Por ejemplo, acá tenemos una figura, aquí tenemos una figura de constelación. Esta pues se llama el carro de David, por ejemplo. Y eso es así constantemente. Son estrellas que tienen, por razón de su energía gravitacional, que permanecer equidistantes la una respecto a la otra, aun cuando todas en su conjunto giren alrededor de otra masa más grande que ellas. Por ejemplo, como se pensaba hasta hace unos años antes de Stephen Hawking, alrededor del centro del universo, la totalidad de las galaxias y constelaciones. Pasemos a ver. Ahora bien, la forma como se unen entre sí los átomos y las moléculas es algo sumamente importante de tener en cuenta. Hay tres tipos de enlaces simples, que son el electrovalente, el covalente y el de coordinación. En el electrovalente, que está representado acá, por ejemplo, en el caso del cloro y el sodio, salta un electrón de la órbita exterior de uno de los dos elementos del sodio y se mete a girar dentro de la órbita del cloro. O sea que este pierde un electrón, el sodio, y este gana un electrón real y efectivamente. Vamos a decir de una vez que en ese momento, en ese instante, en esas millonésimas de segundo, en las cuales está saltando acá un electrón, aquí queda un radical libre.
Es decir, que en principio todas las sustancias en sus reacciones químicas producen por millonésimas de segundo radicales que no están completos o radicales a los cuales le sobra en un determinado un electrón, fracciones de átomos o de moléculas, y esos reciben el nombre de radicales libres. No es pues un radical libre, digámoslo desde ahora, el que tiene un número impar de electrones en su último nivel, porque si no el sodio sería, el estado atómico, un radical libre, sino aquel átomo o molécula o fracción de átomo o de molécula en el cual en el discurrir de las reacciones químicas y de su exposición al paso de chorros de electrones, etcétera, etcétera, de todas las fuerzas de ese microcosmos, ha llegado a tener un número anómalo de electrones que puede ser impar generalmente en su último orbital, pero que en todo caso significa un elemento distorsionado, amputado o, digámoslo así, sobredimensionado en su cantidad pues exterior de electrones. Por ejemplo, si este cloro está ya con su electrón, pero llega de otra sustancia y se fija ya otro electrón, entonces en ese momento en que el electrón cloro es anómalo porque tiene un electrón de más en relación al octeto exterior que le correspondería, se llama radical libre. Y esos radicales libres tienen una capacidad de combinación inmensa con otras sustancias y por eso duran solamente millonésimas de segundo. Pasemos a ver. El enlace electrovalente es distinto. En él no salta un electrón de una parte a otra, sino que se comparte en el último orbital un electrón entre una parte y otra. Entonces, pasemos al anterior, por favor, un momentico. Es que aquí hemos hablado de enlace electrovalente, pasemos a la siguiente, y acá tenemos que mencionar que está completada la figura de la misma explicación anterior, en el sentido de que se representó aquí el hueco del electrón, de suerte tal que, corrijo rápidamente, en el sentido de que no está compartiéndose este electrón, sino que es una figura explicatoria de la anterior para significar que el electrón saltó y quedaron los dos independientes, unidos por determinadas fuerzas que ya veremos más adelante. La molécula para configurar el cloruro de sodio. Pero entonces esta es una diapositiva complementaria de la diapositiva anterior y todavía no estamos hablando del enlace covalente, en el cual sí se comparten electrones. Pasemos a la siguiente. Entonces, en el enlace covalente, aquí tenemos, por ejemplo, la molécula del metano. Hay que imaginarse, para la claridad de la exposición y de la figura, como si esto estuviera separado de acá, no haciendo contacto este electrón con este último nivel, porque si no, pues podría prestarse a confusión. Imaginémoslo separado así. Muy bien, porque el espacio de la figura no permitía pues representarlo bien separado. Entonces, en el enlace covalente entra este electrón del hidrógeno en relación al carbono, que es este es el carbono y estos son átomos de hidrógeno, entran a compartir el uno, el carbono, y el otro, el hidrógeno, el mismo orbital, porque los dos electrones están compartiéndolo y completando su octeto, pero no porque salte un electrón de una orbital a otro, dejando transitoriamente un radical libre, sino porque se aproxima tanto que comienza a compartir su último nivel, los orbitales de su último nivel. Pasemos a ver. Y el enlace de coordinación es mixto. Algunos en un átomo, algunos
electrones ya están siendo compartidos con otro elemento. Por ejemplo, aquí está el del ion amonio. Y entra en un momento determinado otro electrón diferente a compartir también el orbital. O sea que hay uno que ya estaba configurado por dos átomos que estaban compartiendo un orbital externo y entra otro a compartir también. De suerte tal que entonces en realidad es una situación de carácter mixto entre el electrovalente y el covalente, y por eso se llama también enlace electrocovalente o enlace de coordinación, este tipo de enlace, en el cual una sustancia que ya tenía previamente unos enlaces de tipo covalente entra a tener otro enlace de tipo covalente y entonces está haciendo un enlace de coordinación. Pasemos a ver. Las fuerzas interatómicas e intermoleculares de atracción están ligadas a las respectivas integrales de energía gravitacional de cada uno de los átomos o moléculas que están uniéndose, que están atrayéndose mutuamente. Entonces, es la integral de la energía de masa también, porque ya hemos visto que la energía gravitacional es un concepto matemático derivado del de la cantidad, digámoslo así, entre comillas, de masa, que es la energía de masa, porque hemos dicho que la materia es una hipótesis y la realidad es energética. Entonces, la distribución de las cargas polares de manera tal que quede una área positiva y otra negativa que se atraen es una de las principales fuerzas derivadas de la energía gravitacional o energía de masa que sostienen en un momento determinado cercanos dos cuerpos. En general se denominan fuerzas de London-Van der Waals, estas que derivan de la distribución polar de cargas de manera tal que puedan estar atraídas de manera equidistante e igual dos energías de masa iguales o energías gravitacionales idénticas o cuerpos que tienen la misma energía gravitacional o energía de masa, pero no son las únicas fuerzas, porque hay otras fuera de estas de tipo puramente electrónico. Pasemos a ver. No están mencionadas pues acá, seguramente las mencionaremos en otras ocasiones en el discurrir pues de este curso, pero son las fuerzas, los enlaces hidrófobos y los enlaces de hidrógeno. Este tipo de fuerzas que unen es lo que más actúa en biología. Son, por ejemplo, los enlaces toxina-antitoxina, los enlaces antígeno-anticuerpo, los enlaces enzima-sustrato, el enlace hormona-receptor o el enlace droga-receptor, medicamento-receptor. Estos enlaces de los receptores de membrana son los explicados pues anteriormente y fundamentalmente las fuerzas de London-Van der Waals derivadas en última instancia de la energía de masa de cada una de las dos sustancias o elementos que se ponen en contacto. Pasemos a ver. Bueno, entonces de todo esto podemos concluir que a la organización química de los entes de la naturaleza la precede una organización físico-matemática, y esta organización físico-matemática es ondulatoria, porque hemos definido como nube ondulatoria la representación matemática del movimiento del átomo en sus orbitales alrededor, del electrón en sus orbitales alrededor del núcleo. Pasemos a ver. La energía ondulatoria o cuántica precede a cualquier otra forma de energía o de organización de la materia. Evidentemente es lo primero, es lo primordial. Allá se agota el conocimiento del ser, por lo menos hasta donde llega el conocimiento moderno de la física cuántica. Pasemos a ver. Ahora bien, el desorden de la célula
tiene una fase ondulatoria intraatómica que precede al desorden molecular. Necesariamente todo tiene que comenzar en un desorden en la configuración más íntima de la materia, que es intraatómica o submolecular. Cuando ya hay un desorden molecular, este desorden molecular precede al desorden bioquímico propiamente dicho, por ejemplo, el desorden en un circuito metabólico. Y el desorden bioquímico precede a la alteración de los organelos intracelulares. Y la alteración de los organelos intracelulares precede a la aparición de lesiones visibles al microscopio de luz. Y las alteraciones microscópicas, refiriéndonos al microscopio de luz, preceden, y también al microscopio electrónico, preceden a las alteraciones anatómicas de los órganos. De suerte que hay una secuencia de producción de desorden que se inicia en la mecánica ondulatoria. Pasemos a ver. Cuando un clínico está haciendo un tratamiento de una arritmia o un cirujano está haciendo una intervención quirúrgica, por ejemplo la apendicectomía, ellos están considerando suficiente para sus propósitos el llegar hasta determinadas capas de la realidad. O sea que para fines prácticos se declaran ubicados dentro del realismo ingenuo porque consideran que en esas capas de la realidad se termina la praxis de su conocimiento, su acción. En otras, o diríamos mejor, si la persona considera eso de esa manera y se declara voluntariamente realista ingenuo desde el punto de vista filosófico, pues entonces está haciendo lo que hace el científico, el sabio, el filósofo, etcétera, en el momento en que se está simplemente viviendo, que es necesariamente declararse voluntariamente realista ingenuo para poder vivir etapas en las cuales el pensamiento no está creando verdades o creando profundización en la realidad. Lo grave es considerar que en lo que la persona conoce termina la realidad. Eso sí es muy diferente. El decir, es que las cosas que yo conozco, que son bioquímicas y demás, ahí son el límite de la realidad conocida y por lo tanto son el límite de lo existente. Eso es una actitud antifilosófica, pero también, obviamente, se calificaría en filosofía de realismo ingenuo, cuando uno oye a una persona rechazando de manera inmediata cuestiones que simplemente no conoce o que no están dentro del marco de sus conocimientos, entonces, pues dice, está en filosofía haciendo realismo ingenuo. Un griego antiguo le diría, bueno, entonces no podemos conversar, no podemos avanzar en el terreno del conocimiento porque usted de una vez considera que las cosas van hasta donde usted las conoce o que las cosas son como aparentemente son en realidad. Y resulta que hay otras realidades, otras capas de realidad más profundas de las que usted maneja. Pasemos a ver. El cuerpo está en un intercambio bioquímico constante con el medio ambiente, energético más que bioquímico, aun cuando deberían ser casi términos sinónimos. El sol carga energéticamente a los vegetales y a los animales porque las síntesis que se producen acá y acá van a significar pues organización en nutrientes que incorpora el hombre a su organismo y finalmente a la célula para producir una etapa de degradación de nutrientes, en concreto carbohidratos, lípidos y proteínas, y luego una de biosíntesis de sus propios elementos, porque en el organismo del ser humano no hay proteínas del conejo, ni proteínas de la hoja, no faltaba más. No, él primero degrada todo lo que viene y luego construye o fabrica sus propios elementos orgánicos. Y por lo tanto tiene que haber una degradación de todo y luego una biosíntesis de todo, absolutamente de todo. Pasemos a ver. En estos procesos de degradación que se llevan a efecto sobre los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, entonces se llega hasta unos verdaderos ladrillos del metabolismo, como por ejemplo el agua es un ladrillo del metabolismo. Es la traducción que le hemos dado a metabolic bricks, y viene a comenzar la biosíntesis.
Hay otros ladrillos del metabolismo, por ejemplo el CO2, que fuera de ser un desecho también es un ladrillo del metabolismo, y la acetilcoenzima A, por ejemplo. Y viene el proceso de biosíntesis y entonces se configuran pilares primarios del metabolismo, tanto en los carbohidratos como en las proteínas como en los lípidos. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, un pilar primario del metabolismo es la glucosa. Esta es la traducción que nosotros hemos hecho del término inglés metabolic block, porque entonces metabolic brick lo traducimos como ladrillos del metabolismo y metabolic block como pilares del metabolismo. Otra serie de biosíntesis configuran pilares secundarios, que podría ser, pues, en el caso del ejemplo que llevamos, que es la glucosa, el glucógeno, ya es un pilar más alto, un elemento de reserva, pues, del metabolismo. Y luego hay otras síntesis adicionales en otros ciclos metabólicos que vienen a constituir los pilares terciarios. Si cambiamos el tipo de ejemplo, podríamos decir pues que en los pilares terciarios en las proteínas son ya las proteínas configuradas totalmente, y los pilares secundarios son las cadenas peptídicas y los pilares son los aminoácidos. Y aquí finalmente se configuran los pilares cuaternarios que ya son visibles desde el punto de vista del microscopio electrónico porque ya son los organelos celulares. Pasemos a ver. Un ejemplo de organelo clásico es la membrana plasmática, pero naturalmente todas las membranas celulares, o sea, las del núcleo, de los lisosomas, del retículo endoplasmático, y de las mitocondrias, pues tienen una configuración semejante. Aquí tenemos una capa de fosfolípidos, una bicapa, con un extremo polar y un extremo no polar, y entre estas capas proteínas que son unas intrínsecas, o sea que van de afuera, desde el exterior hasta el interior de la membrana, y otras extrínsecas porque solamente toman una parte de la membrana. En las proteínas extrínsecas están los canales iónicos y la mayor parte de los receptores de membrana para hormonas, fármacos, etcétera, y eso desencadena una serie de mecanismos que nosotros aquí estudiamos básicamente es en el momento de estudiar la farmacodinamia en farmacología vegetal. Pero lo importante es que esto no es estático, esto es ya es un error, es un modelo que tenemos que olvidar. Tan pronto lo vemos, no, olvidémonos de él, porque todo esto está en un movimiento biológico tremendamente veloz. Una proteína de esta siempre está en movimiento, cambiando de forma, y se mueve, a juzgar por el caso de las enzimas, porque algunas de estas proteínas son enzimas, en el orden de las 50.000 veces por segundo. Las velocidades biológicas son tan inimaginables como las velocidades y las distancias del mundo cósmico, del macrocosmos. Esto está en vibración constantemente, en una vibración en el seno del agua, y constantemente se están reemplazando estas moléculas por otras que han sido sintetizadas, y estas proteínas constantemente actúan, pero están siendo reemplazadas por otras que vienen pues de los ribosomas. O sea que esto es una estructura dinámica. Por eso es bellísimo el libro de Bioquímica Dinámica de Borel y colaboradores, porque todo el tiempo están haciendo caer en la cuenta al lector de que no se deje engañar por el estatismo obligado pues del método pedagógico, pues en el momento de leer pues alguna cosa, un libro, una figura, etcétera, la representación simbólica, sino que siempre lleven su mente hacia la idea dinámica, y entonces al imaginar todo esto en un movimiento pues velocísimo, y las proteínas constantemente renovándose, y el agua constantemente haciendo grandes movimientos dentro de moleculares pues que abarcan todo esto, y los canales estos iónicos abriéndose y cerrándose, y habiendo un flujo constante de iones hacia afuera y hacia adentro. Entonces comienza a estar la mente preparada para imaginarse que hay potenciales eléctricos y que hay un montón de gradientes y una serie de cosas pues
que dan lugar a un montón de desarrollos de la fisiología y por lo tanto de la energética celular. Pasemos a ver. Entonces no somos los mismos en enero ni en abril, ni de un mes a otro, ni de una semana a otra, ni de un día a otro, ni en la mañana y en la tarde del mismo día, ni en una hora y en la hora siguiente, ni en un minuto y en el minuto siguiente, ni en un segundo y en el siguiente, ni en una fracción infinitesimal. Aquí es con S, desde luego pues que este es un error pues de la diapositiva, que por favor tome nota, infinitesimal, y en la siguiente. No hay pues una sola fracción en que todas las moléculas del organismo sean las mismas, por ejemplo en la membrana o en ninguna de las células. Está cambiándose totalmente. O sea que es un hecho evidente, no es solamente pues un decir, el intercambio constante termodinámico entre el sistema que configura el organismo y el sistema, el macrosistema que configura el mundo exterior, el medio exterior. Pasemos a ver. Entonces, ¿cuál es la razón de nuestra unidad, de nuestra estabilidad, de nuestra continuidad de evidentes? Esto es un misterio impenetrable para la filosofía natural, un misterio impenetrable para la ciencia. Impenetrable es absolutamente, aquí es M, desde luego. A ver, impenetrable, sí, claro, M, son pequeños rositos que se nos pasan en un momento determinado en la elaboración de estas cosas. Pero aquí tratamos de corregirlos, y si hay veces que no lo corrijo, pues no, por favor no me lo vayan a achacar a mí, por favor. Entonces, la ciencia no puede penetrar allí. Hay otras cosas que penetran, la religión, la filosofía, etcétera, pero desde el punto de vista de las posibilidades de juzgar las cosas, desde el ángulo de la medicina, nosotros no podemos decir sino que nosotros estamos en intercambio energético constante con el medio exterior y que no tenemos continuidad en nuestra materia. El potasio que en un momento determinado está en la roca, en otro momento determinado está en el organismo, y en otro momento determinado vuelve a estar pues en la roca o en el suelo, etcétera, en ese intercambio constante a velocidades muy grandes, que son las velocidades biológicas. Pasemos a ver. Entonces, si lo ondulatorio precede a lo atómico a lo molecular y lo molecular a lo bioquímico, y si a nivel bioquímico, a través del código genético, se dan características individuales, que son unas 200.000 diferencias entre un sujeto humano y otro, y de perturbaciones y síntomas. Pasemos a ver. Entonces, a nivel ondulatorio deben darse características y generarse perturbaciones capaces de producir síntomas. Es simplemente un planteamiento pues dialéctico, absolutamente necesario, absolutamente obligatorio pues para la mente. En última instancia, si la célula tiene mecanismos de tipo molecular, atómico y luego intraatómico, y esos a su turno son ondulatorios, en el sentido pues de que el electrón hace una nube ondulatoria al circular alrededor del núcleo, y cualquier partícula del núcleo hace una nube ondulatoria al girar alrededor de otra partícula del núcleo. O sea que todo está pues en ondulación constante, y ningún corpúsculo infinitesimal de la materia está en el mismo sitio en ninguna fracción de tiempo, sino está en varias partes al mismo tiempo. Entonces tenemos que a nivel de ese nivel primario ondulatorio deben darse determinadas características y generarse también la posibilidad de perturbaciones que en última instancia, en el caso de los seres vivos, no solo el hombre, sino los animales e inclusive los vegetales, pues son capaces de producir características especiales que pueden denominarse en un determinado momento síntomas o producir síntomas. De hecho, pasemos a verlo. Ahora vamos a entender básicamente o a hacer un recuento de los principios básicos de la física moderna, que son el principio de acción y reacción y el principio de incertidumbre. Estos los estudia bellamente Stephen Hawking, este matemático inglés que reemplazó, pues ahora se dice, llevándola casi a la misma altura la cátedra de Newton, y que es además una persona que tiene el mérito extraordinario de que se conecta con los demás por medio de un aparato muy sofisticado, pues basado en computadores y demás, porque él desde la adolescencia casi sufre de esclerosis lateral amiotrófica. Pasemos a ver.
Principio de incertidumbre. Las partículas ondulatorias se encuentran en cualquier punto de los orbitales que le pertenezcan al azar, sin que nada pueda prever su localización dentro de los mismos. Por lo tanto, la configuración energética de la materia es incierta en el espacio-tiempo, aun cuando responde a una ordenación característica para cada ente individual del universo. De suerte tal que no hay certidumbre del sitio en que se encuentra el electrón en cada momento del espacio-tiempo. No existe sino una nube ondulatoria en relación con el núcleo, y cualquier partícula que gire alrededor de otra, por ejemplo, el protón girando alrededor del neutrón, pues producen el mismo fenómeno de la incertidumbre final, de la presencia de los cuerpos primarios que se subsumen en energía en el espacio-tiempo. Pasemos a ver. Y luego tenemos el principio de acción y reacción. Toda acción sobre un ente situado en el espacio-tiempo produce una reacción que puede ser equivalente a aquella o sobrepasarla, lo cual es incierto. Pasemos a ver. Ejemplos: una piedra que se lanza al aire es la acción, la caída es la reacción. En este caso se debe obviamente a la fuerza de la gravedad. Y en el principio de Arquímedes, el peso del barco es la acción y el empuje del agua hacia arriba es la reacción. Pasemos a ver. O el disparo sobre el núcleo de un protón, que hace que salgan varios de ellos que van a su turno a dispararse sobre otros núcleos, y entonces van a producir una reacción en cadena de liberación de energía. Eso es en cuantía incierta. Se dispara contra un núcleo, esa es la acción, y la reacción es en cuantía incierta. Aquí tenemos un caso de la física. Aquí hay una banda elástica, nosotros la hacemos descender y al soltarla, ella se devuelve. Al suprimir la presión, entonces ella se devuelve y sobrepasa el nivel de reposo, en una cuantía, pero es una cuantía incierta, en virtud del principio de incertidumbre. Los dos principios se mezclan en la física para la explicación de todos los fenómenos derivados de esta ciencia. Pasemos a verla. Esta figura se encuentra en todos los textos clásicos de homeopatía. Es una simplificación excesiva en la imposibilidad de hacer expresiones matemáticas extremadamente complejas de estos conceptos. Entonces, se simplifica extraordinariamente la cosa haciendo un simple ejemplo pedagógico. Este es el grado de vibración energética de la materia en un organismo determinado, o en parte de él, o en una célula determinada. Y aquí estamos representando, como lo hace, por ejemplo, Isayaga en su tratado de homeopatía, el desorden, un desorden energético, en este caso para el esquema por aumento del grado de la vibración ondulatoria. Y esto trae consigo una expresión en peculiaridades, rasgos, características o síntomas. Pasemos a ver. Y lo que llamaremos enseguida un solvente dinamizado introduce un grado de vibración aún mayor, pero de esta misma naturaleza, pero mayor todavía. Un grado de vibración mayor, de la misma naturaleza, pero todavía mayor. Esa es la acción sobre este sistema vibratorio o ondulatorio. Y la reacción de este sistema es el volver a la vibración anterior, la que le pertenecía propiamente hablando. Pasemos a la anterior, otra vez, no la siguiente, la anterior. Es decir, el tornar a la vibración energética de la materia que le correspondía. Pasemos a la siguiente. De suerte que entonces, al hablar pues de fuerzas autorreparadoras y fuerzas autocurativas del organismo, que nos suenan pues a un lenguaje un poco medieval, estamos en realidad refiriéndonos a principios de la física que en última instancia se subsumen en el de acción y reacción y
en el de en el principio de incertidumbre. En efecto, el sistema sobrepasa el desorden y vuelve a la liberación del estado original, desapareciendo la perturbación energética y por ende las peculiaridades, rasgos, características o síntomas que él ocasionaba. Pero, pasemos a la siguiente, pero puede ondular antes de reordenarse, de suerte tal que entonces puede dar lugar a la acentuación, a cambio o a variabilidad de los síntomas, porque estamos introduciendo provisionalmente y voluntariamente otro desorden energético celular. Por ejemplo, aquí está la perturbación vibratoria o ondulatoria establecida, pues en nuestro ejemplo, la normal sería acá, muy bien. Y este es el estímulo, el estímulo acción, y la reacción puede ser ondulatoria, puede ondular, la reacción ondulatoria puede, en otro significado distinto a la palabra, puede ser ondulante en el sentido de que unas veces es menor, otras veces es mayor, antes de volver a la reordenación o normalización, de suerte tal que en un momento determinado los síntomas inclusive pues pueden acentuarse, y eso es muy frecuente en la administración de sustancias como estímulos para obtener reacciones del organismo, y a eso aludiremos mucho cuando estemos hablando de homotoxicología y no zooterapia, y hablaremos, o se habla constantemente de agravación homeopática, pero si el estímulo es adecuado, finalmente sobreviene la reordenación o normalización. Pasemos a ver. Ya estudiado esto de qué es la energía y cuál es la implicación de los conceptos de la energía en el caso de la fisiología humana, entonces vamos a hacer una visión general de la homeopatía. Pasemos a ver. En homeopatía se usan lo que se denomina dinamizaciones, que se distribuyen en decimal, centesimal y 50 milesimal. Las tres fueron descubiertas y descritas por Hahnemann. Pasemos a ver. En la dinamización decimal de la tintura madre, que es pues la forma inicial de extracción de un elemento determinado de la naturaleza que se va a utilizar como estímulo, de origen vegetal, animal o mineral, y sobre lo cual no daremos detalles. Se toma 1 centímetro y se diluye en 10 centímetros cúbicos de agua. En este sistema se introduce por succión energía cinética. Y entonces esto lo denominamos, después de introducida por la energía cinética en el sistema, dinamización 1, decimal, o sea, de 1. Si tomamos 1 centímetro cúbico de acá y lo ponemos en 10 centímetros cúbicos de agua, entonces al introducir energía cinética, energía de movimiento, de choque, tendremos pues la dinamización 2. Y luego tendremos, si sacamos 1 centímetro cúbico y lo ponemos en 10 centímetros de agua, aplicamos pues energía cinética por medio de succión, tenemos la dinamización 3, etcétera. Pasemos a ver. En la dinamización centesimal, tomamos de la tintura madre 1 centímetro cúbico y lo ponemos ya no en 10, sino en 100 centímetros cúbicos de agua, y le aplicamos la energía cinética por medio del procedimiento de la succión, y nos da la centesimal 1, dinamización centesimal 1. Si tomamos 1 centímetro cúbico, lo pasamos a 100 centímetros cúbicos de agua y incorporamos en este sistema la energía cinética de choque o energía de movimiento,
Entonces, que se denomina sucusión, para efectos prácticos de la preparación homeopática, tendríamos la dinamización centesimal 2. Si tomamos 1 centímetro cúbico de acá y lo pasamos a 100 centímetros de agua y aplicamos o incorporamos a ese sistema de energía cinética, entonces tendríamos, al terminar pues de aplicar el estímulo de energía cinética, configurada por sucusión la dinamización centesimal 3. Pasemos a ver. Y luego, si seguimos, pues entonces tendremos 1 centímetro en 100 centímetros la C4, luego 1 centímetro en 100 la C5, 1 centímetro de esta en 100 la C6, etcétera. Se comprende entonces muy bien que con esta serie de rediluciones, a partir de la C12 ya se hayan agotado por completo las moléculas de este soluto en el agua. Aquí no puede quedar ya ninguna molécula del soluto inicial en el solvente. A partir de la C12, ahí se inician los fenómenos puramente energéticos que ya veremos a ver en qué consisten. Pasemos a ver. Las dinamizaciones más utilizadas en la práctica corriente son en las decimales, las de 2, de 4, de 6, de 10, de 30, de 60 y de 200. Y en las centesimales, las más utilizadas en la práctica son las centesimal 6, la 12, la 30, la 60, la 200, la 1000, la 10.000 y la 50.000. Y en las 50 milesimales son las denominadas 50 milesimal, que se abrevia pues con este signo, 6, la 12, la 30, la 60 y la 90. Pasemos a ver. Las equivalencias son de decimal 2, la centesimal 1, decimal 4, la mitad exactamente, de suerte tal que entonces la decimal 12 equivale a la centesimal 6 y así sucesivamente. Decimos que después de la centesimal 12 se supera el número de Avogadro y desaparece toda molécula del soluto en el solvente, o sea que eso es después de la decimal 24, cuando se inician los fenómenos de la energética pura del solvente, es decir, del rastro, los fenómenos ligados al rastro que quedó del soluto en el solvente cuando se detenieron las moléculas del soluto. Pasemos a ver. Por ejemplo, en el caso de la dinamización 50 milesimal, tenemos que la dilución es mucho más grande. Esa fue la última dinamización que describió y al final de su vida utilizó Samuel Hahnemann. De la tintura madre se toma 1 centímetro cúbico y se ponen 50 litros de agua, de modo que la relación entre soluto y solvente es todavía más distante que en el caso de las centesimales. Y entonces se hace sucusión y corresponde esto a la 50 milesimal 1 o 0,1. Pasemos a ver. Y en el caso de que se tome de esta 0,1, 1 centímetro y se ponga otra vez en 50 litros de agua y se establece pues una energía cinética de sucusión. En términos generales, para la centesimal se considera apropiado el número de 200 movimientos de sucusión, y para las 50 milesimales en cambio se necesitan 1000 movimientos de sucusión, para las decimales 100. Pasemos a ver. Y aquí tenemos la 0,2 o 50 milesimal 2, sacamos 1 centímetro de 50 litros de agua, al incorporar energía cinética tendríamos la 0,3, etcétera. O sea que recordemos pues que las que más se usan son la 6, la 12, la 30, la 60 y la 90. Pasemos a ver. A partir de C12 se calcula que ha desaparecido todo resto de molécula de soluto en el solvente, porque el grado de redilución ha superado el número de Avogadro, que es este, 6.023 por 10 a la 23.
Y este número expresa el número de átomos contenidos en una molécula gramo de sustancia, o el número de moléculas contenidas en un peso molecular gramo de la sustancia. Exactamente las dos cosas expresa, pero es un número inmenso, enorme, enorme, y siendo tan grande, sin embargo, esa redilución constante agota el número de moléculas del soluto en el solvente a partir de la redilución número 12, cuando se trata de 100 centímetros. Ya veremos que en la 50 milesimal, pues el agotamiento de las moléculas incorporadas al solvente es muy anterior. Pasemos a ver. Si una persona ingiere cloruro de sodio, sal común, ¿qué síntomas va a tener? Absolutamente ninguno. Puede tomarlo a manotadas, puede tomar bastante, pues le da sed y toma agua pues para restablecer su equilibrio electrolítico, pero si toma 1 gramo, pues no pasa nada. Si toma 1 miligramo, pues mucho menos. La homeopatía comienza en el fenómeno extraordinario de que una dilución centesimal 30, en la que no hay ya moléculas de cloruro de sodio, no hay. Sabemos que después de la centesimal 12 no hay. Si se le da a una persona una pequeña cantidad, por ejemplo 5 gotas cada 8 horas, se origina, no al momento, sino puede ser al día siguiente, o días más tarde, o semanas más tarde, según la sensibilidad que tenga la persona para ese estímulo energético. Por eso se tiene que analizar en grupos grandes de personas. Sed, sensación de sequedad de la mucosa sin que en realidad estén secas, astenia, una tendencia a la depresión, con rechazo de toda forma de consuelo. La persona pues no quiere de ninguna manera que le estén hablando pues para mejorar su estado anímico, porque es con tendencias depresivas. Y esto es una cosa que ocurre en un líquido, en un poco de agua pura, que no tiene ya moléculas de cloruro de sodio. Fijémonos bien en ese concepto, en ese principio, que no hay ya moléculas, no puede haber ya moléculas de cloruro de sodio de ninguna manera dentro del agua. Sin embargo, hay algo allí, hay una carga energética que produce estos síntomas en un número considerable de personas a las cuales se les da. Pasemos a ver. Entonces diremos que hay algo que se encuentra en el solvente y que dejó la sustancia dinamizada antes de desaparecer. A ese algo lo denominaremos provisionalmente rastro energético del soluto, pero consideramos sinónimos los términos rastro energético del soluto o carga energética del solvente. Pasemos a ver. Decimos entonces rastro energético del soluto o carga energética del solvente. Y vamos a estudiar la naturaleza y sus indicios experimentales. Pasemos a ver. Antes de establecer pues la naturaleza del rastro energético, nos toca hacer una introducción, un estudio básico sobre las formas de introducción de energía en un sistema físico-químico, o el significado de el término introducción de energía en un sistema físico-químico. Eso significa, introducir energía en un sistema significa disminuir la barrera energética por aumento de la velocidad de desplazamiento de las moléculas. En otras palabras, brevemente, la barrera energética